En una jornada en el INTA Quimilí, la ingeniera agrónoma Karina Álvarez de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UBA destacó la importancia de los cultivos de cobertura. Yo me río porque eran los cultivos de cobertura, que la misión de ese cultivo de cobertura es mantener cubierto el suelo para evitar la erosión. Esa era la primera, digamos. Después se les encontró tantos beneficios que los empezaron a llamar cultivos de servicio, porque es muy extendido todo lo que dan. Estos cultivos que se siembran entre uno y otro de cosecha ayudan. Aportan raíces, eso es física del suelo. Aportan carbono, eso es materia orgánica. Si es fijador de nitrógeno, es una fábrica de nitrógeno, de fertilizante nitrogenado de energía solar, una bestia. Me deja 60 kilos de nitrógeno, que lo toma de la atmósfera. Por otro lado, si tengo riesgo a que se me pierdan los nutrientes, porque si dejara en barbecho y tengo mucha agua, los nutrientes se lixivian, los capta, los toma y después los entrega después. Esas son las que puedo mencionar ahora y me debo tal vez estar olvidando. Otra es la cobertura, o sea, son muchísimas acciones y por eso estos que en principio eran cultivos de cobertura ahora son de múltiples servicios. Cuanto más nos parecemos a los sistemas naturales, mejor funcionamos. Muchas veces uno dice, si mira los sistemas naturales, ve que tenía esa cobertura y esa vegetación todo el año. Entonces, si ustedes me hablan de mi zona, yo soy de zona de origen norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, eran pastizales naturales con consumos todo el año. Uno se imagina que si yo esos suelos los someto a un cultivo por año, estoy perdiendo agua por todos lados. Estoy mal usando un recurso de una manera terrible. Eso hay que convertirlo en materia seca y después materia orgánica. Entonces, si yo tengo agua, el agua que hay que usarla. Karina, justamente hablando del agua, estamos en Quimilí, en Santiago del Estero. Estos años, sacando el año pasado, fue seco, pero siempre hubo, si se quiere, excesos hídricos. Pero cuando hay sequía, que es bastante normal aquí en Santiago del Estero, ¿cómo utilizar? ¿Cuál es tu opinión con respecto a los cultivos de cobertura? Bien, ahí vamos a estar restringidos, vamos a lograr un cultivo de cobertura poco próspero, digamos. Pero no diría de no hacerlo. Si hoy mencionaba que en el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, vieron que si hacían barbecho, si dejaban el barbecho, el suelo descubierto, digamos, en siembra directa, acumulaban menos agua que si hacían un cultivo de cobertura que consumía agua y a su vez, por el efecto de cortar la evaporación, por el rastrojo y demás, permitía llegar con más agua al cultivo siguiente. Esos datos también me pueden ser un norte como para pensar que muchas veces esta zona que le cuesta la cobertura, aunque sea escasa esa cobertura, me quede a mitad de camino, quede ahí, me ayude capaz a lograr más agua después. Y muchas veces se tiene el concepto entre los productores, que lo hemos hablado, que dice el cultivo de cobertura me consume la humedad para el verano. ¿Es tan así? No, por eso acá... bueno, acá ni hablemos ahora, porque el agua que está en el suelo hay que usarla, porque se vuelve a reponer. Apenas empiezan las lluvias, ustedes enseguida recargan, en diciembre, o sea, tardíamente recargan el agua, porque uno no puede exceder lo que puede acumular el suelo. Entonces, realmente el agua que hay ahora hay que usarla, porque seguramente en diciembre, por ahí, ya se me repone, ¿está? ¿Qué mensaje le dejarías entonces a los productores con respecto a los cultivos de cobertura y teniendo en cuenta que estamos aquí en Santiago del Estero? Eso, que es una alternativa. Yo entiendo que a veces puede resultarles de riesgo, parecerles arriesgado, pero que es una buena alternativa y que tenemos que extender la mirada. Ya no es nada más agronomía, es agronomía y ambiente. Y en ese cultivo de cobertura hay un cuidado del ambiente que nos da que dejar un barbecho, digamos, libre no nos los estaría dando. Entonces eso es extender también a veces la visión desde la agronomía al ambiente. Cuando comenzó el ciclo de inundaciones empezamos a encontrar culpables. Un culpable que apareció en la escena extrañamente era la siembra directa. Si ustedes me dicen lo que nos pasa con las inundaciones, lo primero es que tenemos mayor precipitación. Estamos en un ciclo de mayor precipitación. La segunda es que consumimos poca agua. Eso que le estaba diciendo. Recién ahí entra como probabilidad la compactación, que yo diría que es una siembra directa mal hecha, en tal caso si yo tengo esa compactación, que puede ser que hace que en vez de ingresar el agua escurra. Pero es un factor menor y sí pongámosle atención a tener una buena estructura en esos sistemas, ¿está? Pero si ustedes me dicen, venimos de temporadas húmedas, y eso es el factor principal, le sigue que no consumimos el agua que la naturaleza nos da, y ese es un gran desafío. Y después puede ser cosas vinculadas a esto, al manejo, a decir
tengo compactación. Pero eso es un síntoma no de la siembra directa, de estar haciendo otra cosa mal dentro del sistema de siembra directa, ¿no? Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.